entró. Espérense que la señal como que se detuvo. Chicos y chicas, voy otra vez para la inteligencia artificial. Deme un momentito. Y ahí está pensando la pregunta todavía que le hice. No, ya estaba escribiendo, ni cuenta nos habíamos dado. Mira, ya empezó a escribir. Voy a acercarme aquí. Y este sistema es ahora mismo gratis para todos. Y está escribiendo. Es posible que en el futuro la inteligencia artificial sea objeto de regulaciones similares a las criptomonedas. Aunque es difícil predecir con certeza cómo evolucionarán las regulaciones en ambos campos. La regulación de la IA es un tema complejo y en constante evolución que abarca una amplia gama de consideraciones éticas, legales y técnicas. Eso está interesante, ¿no? La parte ética, legal y técnica que nos dice IA acerca de la regulación de las criptomonedas y de ella misma. Al igual que las criptomonedas, la IA plantea preocupaciones en áreas como la privacidad, la seguridad, la responsabilidad y la ética. A medida que la IA se vuelva más sofisticada y sea utilizada pues, en una amplia variedad de aplicaciones, como la atención médica, el transporte autónomo, la toma de decisiones y el ámbito legal, y las automatizaciones del trabajo, se ha vuelto evidente la necesidad de regulaciones adecuadas. Y voy a hacer un alto aquí. Voy a hacer un alto aquí porque esto se puede extender demasiado. Hay mucha información que hablar sobre IA. Y quiero decirle a ustedes que esto es una realidad que está pasando ya. Y hay un país que ha tomado la decisión de regular la IA. Y es triste, ¿no? Porque ya quieren empezar a controlar algo que le tienen miedo, ¿ok? Le tienen miedo a la IA. Porque la IA, si yo comienzo a hacerle preguntas, quiero decirles que ella va a responder lo que sea. Lo que sea. Miren esto. Italia es el país que decide bloquear a ChatGPT, o sea, esta aplicación que estoy utilizando en este preciso momento, por riesgo de la protección de datos personales. Básicamente por lo que ellos dicen, pues no quieren que esta inteligencia artificial tenga acceso a la información personal. Quiero decirles que la IA, esta con la cual estamos hablando en este momento, no está pegada a la base de datos de todo el Internet desde el momento que se inventó esta tecnología y se lanzó a la humanidad por allá por el año 1995, 1996. Me recuerdo que trajeron eso a Panamá y lo hicieron en una exposición con unos módems que se conectaban a la computadora y uno podía ver páginas con texto, con información, y que al día de hoy es toda una revolución, ¿no? Quiero decirles que esta inteligencia artificial está como metida en una cápsula. Ella todavía no tiene acceso a internet para conectarse con todo lo que hay. Si eso pasara, pudiera suceder que la inteligencia artificial fuera liberada y esto podría crear que de pronto la misma inteligencia artificial hackeara a la cadena de bloques de Bitcoin y se quedara con todos los Bitcoin o con todos los usuarios que tengan wallets. O pudiera pasar una desgracia de que tuviera acceso a los códigos secretos de los sistemas de misiles atómicos. Pudiera pasar un montón de cosas. Esto es tan serio que ya han pensado en regular la inteligencia artificial y no darle permiso para que se conecte a el universo del Internet. Ahora mismo está como controlada en una caja y nada más tiene memoria hasta el año 2021. De ahí para atrás no tiene información, o sea que ella no puede darte tantos datos. Los datos son controlados, son cargados a su sistema y básicamente estamos entrando en una era muy sofisticada que puede hacer que la inteligencia artificial eventualmente le quite el empleo a más de 4. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de entender un poco esto y antes de que la controlen y la regulen y la quiten, tratar de ver qué se puede hacer con ella. Yo le voy a preguntar algo a esta inteligencia artificial sobre One Ecosystem. Algunos proyectos tokens basados en Ethereum, incluyendo One OS, han optado por expandir a la red de Polygon para aprovechar su escalabilidad y costos de transacción más bajos.
Esto implica que el token OS también puede estar disponible y utilizarse en la red de Polygon como un token RC20, que es el estándar de token utilizado en la red de Ethereum, y muchas de sus soluciones de escalabilidad, incluyendo Polygon. Bueno, eso está interesante. Está muy interesante. Y como yo les he dicho anteriormente, nosotros como proyecto somos una nueva compañía donde su casa matriz está en Suiza, y todo el proyecto viejo, ese proyecto desapareció. Lo único que queda de ese proyecto somos nosotros, la comunidad, los que tenemos al día de hoy One, y que, por cierto, voy a mostrarles algo. One es un token RC20 montado sobre Polygon. Y aquí está. Miren esto, aquí está. Y ahora mismo tenemos 457.101 direcciones de holders, que son las personas que tienen la moneda. Vamos a esperar que todo esto termine, ¿no? Porque hay que esperar que toda esta información sea desplegada a esta cadena de bloques, que todos los socios puedan entrar a el despliegue de Polygon. Y una vez que estemos allá, pues entonces ya podemos empezar a iniciar a hacer transacciones y a utilizar el valor de la moneda, como les decía al principio, al precio privado. Ya eventualmente, cuando la compañía dé un salto hacia un CoinMarketCap, entonces veremos qué pasa. ¿Qué tengo que decirle a ustedes, chicos y chicas? Lamentablemente, todas las tecnologías que van a emerger en un futuro siempre van a crear cierto grado de disrupción en la mente de los seres humanos, que pueden ocasionar en algunos grupos miedo y preocupación. En esto de la inteligencia artificial, el mismo Elon Musk anunció que deben cortarla o ponerle una rienda corta para evitar que suceda un desastre. Y básicamente yo pienso que sí la van a regular, al igual que las criptomonedas, y no le van a dar tanta libertad. Yo pienso que va a estar mucho más controlada. No le van a dar acceso a internet o a los contactos de red y cosas así tan rápidamente como nosotros pensamos. Esa tecnología tiene un adelanto de 60 años. Imagínense ustedes. En 60 años que nosotros teníamos que tener la inteligencia artificial que tenemos hoy. Entonces, eso está creando preocupación, porque eso se adelantó. Y está libre ahora mismo. O sea, tú puedes entrar a ese sitio web y tú puedes utilizar la inteligencia artificial para hacer fotos, retoques, imágenes de fantasía, videos, para hacer textos. Puedes hacer un resumen de una información de donde quiera que esté en internet. Se la pones a ChatGPT y el sistema o sea, esta inteligencia te va a hacer un resumen, y tú le puedes decir, hámelo con ideas, y te va a agregar ideas. Tú quieres crear un mundo de fantasía, tú puedes decirle que te haga un guión de una película con X elementos y te crea esa historia de una manera tan fluida que tú dirías, esto parece un escritor de ciencia ficción y lo está haciendo muy bien. Entonces, estos son los beneficios que tiene esta plataforma, pero al ser inteligente también puede irse para el lado oscuro, y esa es la parte delicada de todo este asunto. Y básicamente, cuando esta moneda sea tan real como cualquiera de los otros tokens que ustedes ven ahí en la gráfica que yo les pongo cada vez que estamos en el top 10, en el top 11, y nosotros podamos hacer cualquier tipo de transacción con esos otros proyectos, mucha gente van a llorar de felicidad, porque van a decir, yo no lo creía que esto podía pasar, pero eso va a pasar tarde o temprano. Y aquí yo voy a estar al pie del cañón hasta que eso suceda. Una vez que eso suceda, ya veremos qué pasa. Entonces será hasta un próximo video programa. Muchas gracias a todos por su atención.